Bienvenidos una vez más a Valor para Cambiar. Nos acompaña Juan Carlos, él viene del grupo Todos Juntos con Vaya. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Hoy día tenemos la compañía de otra persona más que nos va a colaborar en el tema crisis y nos va a estar dando una perspectiva diferente sobre el manejo de las emociones en función de las crisis. Le presento a nuestro amigo Jairo. Sí, Jairo, muy buenas tardes, qué gusto. Vamos a tener un programa muy variado porque vamos a hablar del manejo de las crisis, pero también Jairo nos va a dar información sobre una fundación sin fines de lucro que está persiguiendo el mismo propósito nuestro, de ayudar a las personas que tienen problemas con adicciones, ya sea de alcohol o de drogas. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio, pudiendo llegar a la ciudadanía, haciéndoles entender la magnitud del problema de las adicciones, el problema del consumo de sustancias, que las denominamos drogas porque afectan a la persona y le generan una dependencia que llega un momento de sus vidas y pierde el control, ¿sí? Y como es tan silenciosa, la familia también pierde el control de esto y no sabe qué hacer y no está tan asesorada que no sabe a dónde llevar a sus familiares y terminan cometiendo errores, ¿sí? Por la desesperación de que su familiar cercano salga de este problema y los ingresan en sitios que después, en vez de aprender, terminan siendo más dañados y más afectados porque experimentan ya no solo marihuana, no solo alcohol, sino ya químicos como el H, como la base de coca y una serie de sustancias que las iremos analizando en el posible programa. Ojalá que al finalizar el programa, entonces, amigos, después de lo que nos menciona Jairo, ustedes puedan tener una idea más clara de qué hacer sobre esta enfermedad, sobre todo entender que a veces negamos la enfermedad, a veces los familiares mismos de un adicto se encargan de entorpecer su recuperación y esta es la guía que vamos a entregarles ahora. Iniciemos con el tema, el manejo de las crisis. Es un tema bastante difícil, Juan Carlos. Bastante difícil, pero sin ayuda de terapias ambulatorias, terapias de 12 pasos, es completamente imposible que el individuo pueda resolver una crisis, porque cuando se presenta una crisis y no tengo los argumentos, no tengo los principios espirituales que me sostienen para enfrentar y resolver un problema, lo que voy haciendo es acarreando, escondiendo y agravando problemas, agravando las crisis. Y aquí tenemos que diferenciar qué tipo de crisis es la que estoy experimentando. La mayor parte de adictos empiezan a experimentar crisis por el consumo, o sea, una persona que toma, que consume, empieza a experimentar crisis porque no le alcanza el dinero, empieza a mentir, por lo general a un adicto siempre le roban, o siempre le pierden, o siempre le falta dinero. Son justificaciones para esconder su problema de adicción, ¿no? Aquí la familia también experimenta crisis. Una de las crisis más comunes que existe en la familia en función de la adicción de algún ser querido es la negación. Utiliza la negación como mecanismo de ayuda y empieza a decir, no, mi ser querido no es adicto, mi ser querido no toma, mi papá no es alcohólico. Y el programa dice claramente que la familia entorpece el proceso de recuperación del individuo de 8 a 12 años. En el folleto Alcoholismo, un carrusel llamado Negación, lo dice claramente el reverendo Kellerman, dice que el individuo está preso en una cárcel de la cual la familia tiene la llave. O sea, prolonga los estadios. Y como vivimos en una dinámica enferma, la persona empieza a experimentar crisis profundas y, como te dije, ya no tiene una crisis, la crisis le tiene a él. Y no va a poder salir, o sea, definitivamente solo no va a poder salir. Por eso es que vemos que las personas cuando ya tocan un fondo piden ayuda. Y en la ayuda está el resolver la crisis, el resolver su caos, su problema. Y tenemos que entender también que la vida se expresa en función de crisis. El grado de madurez que tiene cada ser humano es cómo resuelvo la crisis. Si la crisis es algo que realmente es real, que tiene un proceso real, tenemos que dejar que ese proceso fluya. Pero ya digo, cuando yo no tengo principios espirituales frente a la crisis, lo que hago es agravarla. Esto de cuando una crisis es real hay que dejar que el proceso fluya, ¿qué significa? Tiene un proceso, un inicio, una cúspide y un declive. Entonces, si yo sé que yo no puedo hacer nada en función de esta crisis, tengo que permitir hacerme a un lado, aceptar que me está sucediendo esto. El primer paso es la aceptación para romper ¿qué? La negación, el miedo,
es como más o menos empezar un proceso de duelo para poder resolver y poder perdonar la situación si tengo que perdonar. Pero como sé decir, el proceso espiritual es contraintuitivo, va en contra de los parámetros sociales. La sociedad dicta de que cuando alguien me hace daño, entro en una crisis, lo que tengo que hacer es vengarme. El programa espiritual dice que cuando yo tengo una crisis, analice cuál es mi participación y si dañé algo, lo resuelva. Y si me dañaron, lo perdone. Entonces el programa es muy claro, pero ya digo, es tan contraintuitivo porque no sabemos cuál es el beneficio de esto. El beneficio de esto es la madurez, el beneficio de esto es la sabiduría, el beneficio de perdonar y reparar los daños es, como te dije, la madurez y es la paz, la serenidad. Un aprendizaje también. Lógico, porque es como en la escuela, si tú no aprendes las tablas, si no aprendes a multiplicar, no pasas de año, te quedas ahí. Vas a experimentar, vivir una vida caótica como si fueras un niño de 6 años, 7 años, no madurarás. Dice que los seres humanos que somos personas que generamos crisis, somos niños en cuerpos de hombre. Jairo, las crisis en realidad se presentan en cualquiera de las personas, en cualquiera de los hogares y de las situaciones. Pero cuando ya se presentan en situaciones en que las personas están pasando por adicciones, son más complicadas, ¿verdad? Sí, justamente el problema de las adicciones es que genera negación, como acaba de decirlo Juan Carlos. Por eso vemos tantas personas que se están haciendo daño y las familiares muy amorosamente les dicen, mira, estás mal, estás equivocado, ¿sí? Veamos ayuda. Y el individuo automáticamente dice no, ¿sí? Yo estoy bien. Y comienza a justificar, porque es justamente ese entorno social en el que los individuos nos venimos desarrollando, y vivimos, hace un momento conversábamos y hablábamos de que veníamos de una década atrás de un consumo de alcohol, y era rarísimo ver a una persona que esté consumiendo drogas. Ha pasado una década, si no es un poco más, y nos vamos dando cuenta que ya no solo son alcohol. Vemos los chicos que ahora ya se inyectan, consumen marihuana con naturalidad, base de coca y una serie de sustancias que están en el mercado con mucha más facilidad, ¿sí? Porque están al alcance de la ciudadanía. Entonces vamos viendo que la crisis emocional de la persona es muy delicada. ¿Por qué una persona llega a este punto de que necesita una sustancia para estar tranquilo? Porque en su proceso de crecimiento como ser humano, desde su niñez, como fue experimentando choques emocionales, o falta de cariño o exceso de cariño. Y una persona que está predispuesta a las adicciones, que su organismo ya está predispuesto, siempre se va a los extremos, buscando las puntas, ¿sí? O a sentirse sumamente pobre, o que no sirve para nada, o al creerse que es lo máximo. Y que esa es una representación del temor, ¿sí? Una persona egocéntrica, atrás de él hay mucho miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus papás, si vamos hablando de una persona que sus papás lo sobreprotegieron, ¿sí? No puede enfrentar la vida. ¿Y cómo la enfrenta? Haciéndose ver ante la sociedad como si fuera lo máximo, ¿sí? Entonces, son crisis emocionales que él internamente las está pasando. ¿Cómo logramos que esa persona, ese individuo, llegue a recapacitar y a entender? Va llevando un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Si vamos entendiendo de que, o yo voy pensando que entro a un centro, a una clínica y la solución se me va a dar porque me metieron 8 meses ahí en contra de mi voluntad, o ahora que es ya con la voluntad y la firma del individuo, sí, no va a encontrar la solución. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento determinado, unos 15, 20 días, y su cuerpo va a solicitar sustancia, ¿sí? Y entran en crisis. ¿Y cómo es la manera de frenar eso? ¿Con qué? Con un medicamento y le metemos otra sustancia, ¿sí? Sacándolo de realidad al individuo, que eso es lo que viene haciendo. Al hablar de crisis estamos hablando de un mal manejo de emociones. Entonces, Juan Carlos, ¿tú crees que es necesario canalizar todo este mal manejo a través del buen manejo de los principios espirituales? Claro, lógicamente esa es una de las esa para mi concepto es la solución más viable. Imagínate que cuando existe una crisis y tú no tienes principios espirituales, vives en el plano social, ¿qué es lo que empiezas a experimentar? Dominio.
La mamá que tiene un hijo alcohólico quiere dominar los eventos, los escenarios para que él no se encuentre con la sustancia, y eso es algo que es imposible de controlar. Pero la fantasía de los familiares de los adictos, de los alcohólicos, piensan que ellos pueden controlar la enfermedad, y la enfermedad es un huracán que no puede ser controlado, tiene que venir un poder divino, tiene que haber la existencia de Dios, o sea, y Dios se manifiesta en función de los principios, porque los principios son leyes dictadas por lo divino. Pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? Sobre todo las mamás y los familiares de los alcohólicos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a querer controlar. Y la persona quiere controlar la situación es para no sufrir ella misma, para que su papel de madre buena no sea vulnerable, no sea visto con vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a experimentar ella? Un profundo desequilibrio emocional. O sea, las emociones se empiezan a desbordar, el miedo se le empieza a apoderar. Una persona que quiere controlar las áreas de los familiares es una persona que tiene miedo al dolor. Y por tener miedo al dolor, quiere huir del dolor controlando al dolor, y al dolor le convierte en sufrimiento. Ya no es un dolor natural, es un dolor generado por su mente. Quieren, por ejemplo, dicen, de aquí no me sales. O la típica, es la última vez que te permito. Y le permiten 20 años más. Entonces, ¿cómo puedes tú tener una coherencia para resolver cosas de trascendencia, de gran importancia en tu vida, si ni siquiera puedes manejar ni gestionar tus emociones de forma equilibrada? ¿Por qué? Las emociones son las que van a dirigir mi destino. No son todo mi compendio de vida, pero sí es una gran parte. No soy solo mis emociones, pero mis emociones conforman a mi personalidad. Y si mis emociones están distorsionadas, no voy a tener la capacidad de tomar decisiones claras en situaciones realmente críticas, frente a crisis reales. Ya no crisis inventadas por mi mente. Crisis inventadas no viene. Mentalmente ya lo mató. Ya se fue a tomar, ahora sí ya se murió, están haciendo batidas, y ahora con esto. Entonces ella se genera una crisis y no duerme toda la noche, y pueden pasar 20.000 carros, y sabe exactamente el ronroneo del carro del marido. Y cuando lo ve entrar, las emociones de nuevo se mezclan. El programa les conoce con el nombre de ambivalencia, y empieza a pasar del miedo al odio. Y dice, chuta, ojalá no le haya pasado a nadie. Cuando le ve entrar mareado, dice, ojalá se hubiera muerto. Y entonces, ¿cómo vamos a poder tener coherencia siendo familiar, siendo adicto, de poder enfrentar a la vida con naturalidad y con firmeza y con sabiduría, si mi mente está hecho un caos, si mi mente está hecho un huracán y no tiene orden? El programa de 12 pasos empieza a introducir disciplina, orden, entusiasmo, empieza a introducir al individuo ganas de vivir, pasión por vivir. Pero fuera de ahí es bien difícil, bien difícil. Ahora que contamos con fundaciones como las que nuestro compañero Jairo viene a anunciar, nos damos cuenta de que si hay personas que tienen este don de servir, y no, como también hay buenas y malas, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que se puede hacer bien, en lo que se puede hacer correcto, y poder canalizar esa energía que somos todos los seres humanos, para que donde haya habido oscuridad, empiece a haber luz. Donde haya habido caos, empiece a haber orden. Porque nada de lo que hagamos no tiene solución. Solo la muerte no tiene solución. Todo tiene solución. Jairo Revelo, él viene como parte de la Fundación Opciones Psicológicas e Integrales, ¿no? Justamente. Opciones. La idea es de poder permitir al individuo. Nosotros, nuestro eslogan es un árbol. ¿sí? Donde que justamente queremos llevar a la persona que comience a poner raíces. Pero ¿cómo pongo raíces si mi tierra está dañada? Y es como un jornalero, tiene que sacar la mala hierba, tiene que trabajar. A veces las personas pensamos de que encontrar una sanidad desde la noche a la mañana y listo, me metieron donde un psicólogo, me llevaron a un grupo de una clínica, lo que sea. ¿sí? Y ellos me dan haciendo el trabajo, y lo importante que nosotros entendemos ahora es de que yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme, yo tengo que luchar y entender qué me está pasando, porque si no entiendo qué es lo que me está pasando, va a ser imposible que el individuo salga de donde está metido. Y es cuando entendemos y hablamos de Dios, y es que Dios toma el control de nuestra vida y nos comenzamos a entender cuáles son sus principios y qué es lo que yo tengo, y tengo que romper con esa ingobernabilidad
para ser obediente a los mandatos que voy recibiendo. Pero eso, como vuelvo y recalco, es un proceso. Nosotros tratamos acá en la Fundación, justamente por medio de la parte profesional de los psicólogos, llevar al individuo a trabajar su subconsciente. Porque, como hablabas hace un momento, viene un pensamiento y te ataca, ¿sí? Y entra la crisis y dices, pucha, pero si antes que estaba consumiendo no pasaba tantas tonteras. Ahora que dejo de consumir, comienzo a tener ansiedad, me duele el cuerpo, me enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy viviendo la realidad de la vida, porque estaba fuera del espacio real. Hoy estoy viendo, entonces dices, y la mente, que es loca, comienza a decir, antes estaba mejor. Ahora que estoy sin consumir, estoy mal. Pero esa es parte del proceso. Y tengo que, las personas que estamos ayudando ahí, es justamente la que vamos indicándole, mira, eso es normal del proceso hasta que tu cuerpo se vaya desintoxicando, mental, física. Y ahí entramos a la fase tan delicada que es la espiritual. Dejar que Dios entre en nuestra vida, ¿no? Y esto es precisamente en lo que ayudan los grupos de 12 Pasos, Juan Carlos. Y bueno, en este caso también en la fundación, ¿no? Porque la fundación tiene, ¿cómo podría decirse, el mismo tipo de terapia? Sí, lógicamente está centrado en lo que es una rehabilitación espiritual. Lo que Jairo estaba comentando es lo que el adicto experimenta, se llama el síndrome de abstinencia. En el síndrome de abstinencia vienen los dolores de todo el cuerpo porque ya no están las sustancias que disparan la oxitocina. La cocaína, todas las drogas, lo que generan en el individuo es un bienestar, un falso bienestar. Pero es tan progresivo porque se acaba la sustancia que se consume, el cuerpo deja de generar oxitocina y el cuerpo empieza a pedir más sustancia y se vuelve un círculo vicioso que ya no se puede frenar. Llega un punto, porque hay mucha gente que yo escucho que dice, no, yo consumo drogas recreativas. Bueno, esa es la puerta de entrada, ¿sí? La medicinal. Hasta la medicinal, claro. Claro, todo este tipo de nombres de ahora, escuché también últimamente las sales. O sea que no tengo ni idea qué se trata eso, pero el resultado sí sé que es claro. El resultado siempre va a ser catastrófico. Muy poca gente, estadísticas creo que es del 0,1% que puede tener la sensatez o la falsa experiencia de creer que puede consumir con éxito. Entonces, cuando una persona empieza ya a experimentar un cambio de emociones por consecuencia de un consumo, ya se le puede diagnosticar como adicto, Jairito. Sí, justamente cuando uno ya comienza a perder el control. A ver, la enfermedad se va manejando justamente con un pensamiento, ¿sí? La obsesión entra en primer lugar, donde que dices, ok, tengo una fiesta la próxima semana, hoy, no, llegamos a carnaval, y el carnaval arranca el día sábado. El jueves. Y ahí y la mente comienza listo a generar esa obsesión por esa fecha, ¿sí? Y ese pensamiento comienza a ir trabajando la mente y comienza a mandar los mensajes al cuerpo, ¿sí? El momento que entra al contacto con la sustancia, entra la compulsión, y es el hecho de que a la primera yo ya no puedo parar de consumir, ¿sí? Y una tras otra, y genera una alergia, y una alergia que en el caso del adicto, de la persona enferma de sustancias, no puede parar, es diferente, no es la que le genera un rechazo a las personas normales, que me enroncho, me salen manchas, me duele el cuerpo y paro, y busco un medicamento. En cambio, en la persona adicta genera que busque más sustancia y más sustancia, pensando apaciguar ese dolor. Pero ¿cómo ayudan en este caso los grupos, este tema específico que está mencionando Jairo? Si sabemos que hay personas que luchan, bueno, los que aceptan tener una enfermedad, luchan por años y años, acuden a diferentes tipos de tratamientos, de diferentes tipos de ayuda. ¿Cómo es que lo logran los grupos de 12 pasos? Mira, las terapias de 12 pasos se finca única y exclusivamente en la parte espiritual. Cuando la parte espiritual está fortalecida, va en rescate de las emociones. Pero lógicamente la recuperación es integral, física, mental y espiritual, porque la enfermedad barre con todas las áreas del individuo. Nosotros tenemos principios espirituales, que son 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos, dilemas. Eso es lo que a nosotros nos cambia el chip de la memoria. El chip de la información que va al cerebro es una información nueva. Si yo quiero cambiar un pensamiento, el mismo Einstein decía claramente que no puedo resolver nada pensando de la misma manera en que el problema fue creado. Tengo que pensar de otra manera. Entonces, para cambiar el pensamiento tengo que darle nueva información. El pensamiento se forma por la experiencia y la información.
Entonces, si yo tengo unos pensamientos de que esta sustancia me ha dado cierto tipo de alivio, sea droga, alcohol, porque existen varias adicciones que todos, bueno, que no mucha gente sabe, existen 3 tipos de adicciones. La primera es a sustancias, drogas, alcohol. La segunda es a conductas, sexo compulsivo, comer compulsivo, juego. Y la tercera es a personas. Sí. Entonces, si yo no tengo claro este tipo de adicciones, tengo que saber, no voy a poder saber cómo frenarlas. Los grupos de rehabilitación, cuando experimentan el proceso de recuperación y la información es muy pura, muy básica, muy clara, las emociones se empiezan a equilibrar en función de un trabajo espiritual. Ya, pero yo me refiero también a qué tipo de herramientas son con las que cuentan. Qué sé yo, reuniones, terapias diarias, no sé, acompañamiento, que yo pienso que es tan necesario para una persona que normalmente ha vivido tan incomprendido. De pronto encontrarse en un grupo donde pueden ayudarles debe ser algo muy gratificante, ¿no? Verá, yo te voy a decir en función de los grupos y luego Jairo va a decir en función de la fundación. En los grupos tenemos reuniones periódicas donde existen lugares, donde existen tradiciones que se conocen como normas, que donde el individuo puede sentirse seguro porque puede hablar sin tener un dedo acusador que digan ve cómo ha sido. O sea, es un sitio donde él se puede por primera vez experimentar ser auténtico, ya no necesita ponerse una máscara. Un adicto y la familia de los adictos necesitamos máscaras constantes. Otra de las herramientas que tenemos en los grupos es el padrinazgo. El padrinazgo no es más que buscar a una persona de mayor experiencia en el programa, que tenga mucho tiempo en recuperación, bueno, no mucho tiempo, sino que su recuperación se note, que se le vea una persona, o sea, la espiritualidad no se puede fingir. Y me parece que ese padrinazgo debe ser muy efectivo para una persona. El padrinazgo es el que le equilibra al ahijado cuando el ahijado empieza a entrar en estas crisis. El padrino le dice, ve, tal vez no es como lo que tú estás pensando, porque el nuevo, el principiante, todo lo ve mal. Todo lo ve mal. Si se compra un circo, hasta los payasos le crecen. Porque todo lo ve mal, todo está completamente enfermo. Y como tiene esa opción de todo negativo para buscar una justificación para nuevamente ir a consumir, el padrino es el que le para ese tren de pensamientos enfermos, porque el adicto experimenta algo que se llama egocentrismo. Él piensa que todo el mundo vive en función de él, que todo el mundo hace las cosas en función de él. Y que todo el mundo tiene la culpa menos él. Sí, él siempre va a buscar culpables. Las reuniones, luego de las reuniones hay algo que es muy bonito, la terapia del café, para aspectos más íntimos de la enfermedad y de la recuperación. Eso es lo que es la mesa de 3 patas, que se llama, con la que no se puede, una mesa no se puede balancear sin esas 3 patas. Es la mesa de la recuperación, donde yo tengo mayores posibilidades de recuperarme. Desgraciadamente hay algunos miembros de las comunidades de 12 pasos que el egocentrismo les hace pensar que ellos solitos pueden. Pero la diferencia de tener un padrino es más o menos como que si tú te fueras de aquí pongámosle a Galápagos en una canoa. Irte sin padrino es como irte en una canoa, pero irte con padrino es irte en un crucero, rápido. Él te va a ayudar, seguro, vas a ir protegido. Porque vas guiado inclusive, sí, ¿no? Y muchas veces el egocentrismo de la persona no quiere buscar ayuda porque piensa que la ayuda, socialmente la ayuda, se la asocia con debilidad. Y no es así. La persona que es realmente inteligente busca ayuda. Se la asocia con debilidad. Y aquí también a esto del saber manejar las crisis demuestra madurez, decías tú. Claro. Por ejemplo, como yo sé que soy una persona madura, cuando me pongo a prueba en función de una crisis, ¿cómo resuelvo la crisis? Si resuelvo de una manera equilibrada, con principios espirituales, poniendo orden, poniendo principios antes que emociones tóxicas. Uno de los tips fundamentales que a mí me ayudaron fue cuando tenga algún tipo de crisis y mis emociones se alteren, no tome ninguna decisión. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de evitar las crisis. No, y cuando tenemos una crisis y la emoción se dispara, tomo la decisión en función de la emoción. Y la emoción después se apaga y no sé qué hacer con la decisión. Digo, ahora sí todos se me largan de esta casa porque esta casa la pago yo y esto que el otro y me aloco. Se me apaga la emoción, me entra culpa. Y todas son emociones, sino que no están bien gestionadas. Una persona madura no toma una decisión en función de lo que la otra persona equivocadamente está actuando, sino empieza a hacerse preguntas, decir, desde la curiosidad, decir, ¿qué le estará sucediendo a este individuo para que reaccione de esta manera? Y no me lo tomo personal.
Pero no es algo que me viene de la noche a la mañana, es un proceso. Claro, debe que ser tengo un proceso. que ir entrenando a mi mente. Y de ese proceso que se maneja en la Fundación, Jairo. Justamente acá lo que tratamos es de llegar al individuo a que primero identifique qué es lo que le está pasando. Entramos con la aceptación y tenemos luego de eso los grupos vivenciales, que más o menos se canalizan en el mismo grupo como son los que encontramos fuera, ¿sí? Y adicional... Perdón, en los que se maneja esa catarsis que son los otros grupos, sí. Justamente. Eso dice, ¿no? ¿Por qué funcionan? Porque es por identificación. Zapatero a tus zapatos, dice. ¿Sí? Entonces, una persona que se encuentra mal psicológicamente no va a ir a buscar a un odontólogo, ¿sí? Porque no le va a dar la solución. Pero una persona que está mal emocionalmente habla con otra persona que está mal emocionalmente y que ya va encontrando en el proceso una salida, le va a transmitir en base a experiencia propia y se manifiesta el amor de Dios, ¿sí? Porque no está haciéndolo porque necesita conseguir algo de la otra persona, que es lo que normalmente nos manejamos en la sociedad. Siempre hago algo por recibir algo, ¿sí? Acá no. Entonces dentro llegamos a ofrecerles un sitio, un lugar que, por ejemplo, el individuo está en el proceso de recuperación. Es ambulatorio, en primer lugar, hay que ponerlo claro, es ambulatorio. De acuerdo a los horarios, ya sea de escuela o de trabajo, va a llegar y a recibir su tratamiento. Ambulatorio, aclaremos un poquito esto. Son a través de consultas, a través de terapias a través puntuales, de citas pero puntuales. No con internamiento ni hospitalización. Sin internamiento, sin internamiento. Nosotros más lo estamos manejando en el área preventiva, digámoslo así, ¿sí? ¿Cómo preventiva? A ver, hay situaciones donde que el individuo, la familia lo lleva porque lo encontró al hijo con un pucho de marihuana en la mochila. La familia, en la crisis emocional que se está encontrando, para que el hijo esté consumiendo marihuana es porque hay un problema dentro del hogar. Familiar. Sí, desde ahí parte, desde la raíz de la familia. ¿Sí? Entonces, para que ese niño, ese muchacho haya tomado la decisión de consumir, es porque hay un problema interno. ¿Sí? Ese problema interno, la familia, ¿qué hace? Llega a crisis y lo coge al individuo y lo ingresa a un sitio donde que sabe dónde está. Sabe que está ahí, controlado, y entra en una prisión el muchacho o el individuo. Y la familia se queda tranquila, porque es lo que busca, saber dónde está. ¿Sí? Pero cuando sale, ese individuo va a salir disparado si no está bien trabajado. A seguir consumiendo, y eso es lo que pasa. Salen, recaen y regresan. Salen, recaen y regresan. Y se transforma en un círculo vicioso, en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros analizando todas esas experiencias, decimos, listo, llega el individuo y le hacemos un diagnóstico primero, en qué fase se encuentra, exámenes clínicos en centros de salud que los elaboran. Entonces, ahí uno ya sabe qué nomás está consumiendo la persona. Y entramos ya en la parte que decimos, ok, ¿necesitas ayuda? Tú tomas la decisión, no tu familia. No importa el grado que tenga ya de adicción. Claro, hay casos que sí necesitan, pero no en el extremo, porque hay personas donde que les recomiendan que se queden más de un año. Y un individuo fuera de la sociedad más de un año se comienza a transformar en un ente sin ningún sentido de ser, porque no produce, no es útil, ni para sí mismo ni para la sociedad. Entonces, ¿qué va a suceder? Una persona que va a salir totalmente temerosa, y apenas sale, la familia genera un impacto, porque dice, ¿será que se recuperó? Pero yo veo que las actitudes de él no son las correctas, y sus temores, sus crisis emocionales, luego comienzan a aparecer porque él se enojó, y dicen, no, él va a recaer otra vez, y comienzan a sacar. Entonces, al punto de ese que vamos, acá en el centro, en la fundación, lo que hacemos es esto, ¿no? Llega el individuo, también participa en el proceso la familia, porque tiene mucho que ver, ¿sí? Y entonces, trabajamos todas esas áreas, ¿sí? Y el individuo comienza a ver que tiene una salida. ¿En función de qué trabaja usted? En función justamente de la parte espiritual. La necesidad de ayudar a las personas, ¿sí? Que no están en la capacidad, porque encontrar una recuperación en algunos centros es muy elevado, ¿sí? Es un negocio. Es un negocio, lamentablemente lo ven como un negocio. Qué bueno que todavía existan personas como usted, Jairo. Es precisamente esa la razón por la que usted está aquí presente, porque usted conoce que este programa está principalmente dirigido a aquellas personas que no están en capacidad de pagar grandes sumas de dinero
y principalmente necesitan ayuda en este tema de las adicciones. Nos quedan 2 minutos, por eso les voy a pedir, Juan Carlos, a ver si nos indicas, por favor, tú dónde se reúne tu grupo y luego Jairo, la fundación. Ya, listo. El grupo Todos Juntos Cumbaya se reúne los días. El lunes a las 5 es reunión para principiantes, a las 6 es la reunión normal, el miércoles es a las 6 y el viernes es a las 6:30, queda al lado de la iglesia católica de Cumbaya. En el Parque Central de Cumbaya. En el Parque Central de Cumbaya, y estaremos muy gustosos de recibir a gente, ¿no? Un número telefónico, por favor. 099-551-0367. Jairo, por favor, la fundación. La fundación nos queda vía El Tingo, del Triángulo, unas 4 cuadras, pasando el Banco del Pichincha, Parque de la Mujer, encontramos la calle El Sol, a mano izquierda. Ya. ¿Algún número telefónico? El 099-713-4219. 099-713-4219. Gracias. Un mensaje final, Juan Carlos. Que todo en la vida, toda crisis tiene solución. Y la crisis es un catalizador para que yo crezca, no es una desgracia. Tengo que cambiar el nombre, en vez de decirle crisis voy a ponerle con el nombre de reto. Oportunidad. Bueno, en el latín antiguo significa oportunidad, la palabra crisis. Es una oportunidad para mejorar, o una oportunidad para que todo se vaya de picada. Uno elige. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.